dice su palabra. Cuán bueno es el Señor. Vamos a exaltarle esta tarde, ven, con todo nuestro corazón. Cántalo conmigo. ¿Cantamos juntos? Venid y ved cuán bueno es el Señor. Sus misericordias cada día nuevas son. Venid y cantad, su nombre exaltad. Engrandecido sobre nosotros su bondad. Alza tus manos para decirle: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. Oh, en su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. ¿Por qué alabamos? Le damos alabanza a Jesús. Cántalo otra vez. Venid y ved cuán bueno es el Señor. Sus misericordias cada día nuevas son. Venid y cantad. Venid y cantad. Y su nombre exaltad. Ha engrandecido sobre nosotros su bondad. Cercano está el Señor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Vamos a bendecirlo. Mi boca continua alabará. Oh, en su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Bendeciré y bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo mi boca de continuo alabará. Oh, en su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Te adoramos, Jesús. Alzamos nuestras manos, nuestro corazón a ti, Señor, y te decimos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, mi hermano. Mi boca de continuo alabará. Digo, bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, Señor. Mi boca de continuo alabará. Oh, en su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos. Vendrán los justos y se alegrarán. Nos alegramos, Señor, en ti.
Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en esta tarde-noche. Aquí estamos una vez más. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidas en su nombre para poder nosotros poder aprender de su palabra. Y pues bueno, vamos primeramente pues a hacer una oración para que el Señor nos esté ayudando para poder recibir su palabra en esta tarde. Vamos a orar ahí donde estás, acompáñame y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, agradecemos tu grande amor, tu grande bondad, tu grande fidelidad a nuestra vida. Gracias, amado Padre, porque en ti, Señor, estamos, en ti, Señor, de ti procedemos y sabemos, Señor, que te pertenecemos porque tú nos has comprado a precio de sangre, porque somos tuyos, somos tuyas, te pertenecemos, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de tenerte a ti. Es lo más grande, lo más preciado que tenemos, Señor. Es a ti, es tu palabra que nos fortalece, que nos da vida, que nos sustenta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo oro por cada hermana, mujer, amiga que está, Señor, ahorita conectándose. Te pido, Señor, que hables a su corazón, que confortes, Señor, que traigas seguridad, confianza, que estés trayendo firmeza en su vida, en su cuerpo, en su alma, emocionalmente, espiritualmente, en todo su ser, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa palabra que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Aquí estamos, ayúdanos, danos de ti, fortalece nuestra vida, enséñanos, Señor. Gracias, Padre, porque tú a través de tu palabra cumples tus propósitos, Señor, y tus planes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios y sabemos que Dios es bueno, Dios es fiel y ha estado el Señor ayudándonos, fortaleciéndonos, ¿verdad? Con su palabra a través de los salmos. Los salmos son expresiones, ¿verdad? De los salmistas que han escrito estos salmos que nos dejan ver y nos muestran la relación que hay entre Dios y ellos. Eso es lo que nos deja ver cada salmo. Y es por eso que nosotras queremos crecer en esa relación, en esa intimidad con Dios. Queremos aprender a nosotras a poder darle respuesta a Dios como Él nos pide. Y pues para esto vamos a seguir con los salmos y hoy veremos el Salmo 34. Es el salmo que hoy vamos a estudiar, el Salmo 34. El Salmo 34. Bueno, este salmo es un salmo de David. El Salmo de David. Y como tema tiene gustad, qué bueno es Dios. Gustad, qué bueno es Dios. Este salmo es una canción, un canto de liberación que experimenta aquí el salmista, el que ha creído en el Señor, ¿verdad? En su Dios. Y
podemos nosotras darnos cuenta a través de este salmo cómo es que el salmista es liberado, es decir, es libre al declarar lo que Dios es para él en tiempo peligroso, en tiempo difícil, ante el peligro, ante el temor, ante la angustia y la aflicción que él está pasando. Acompáñame allí a 1 Samuel 21:10. Primera de Samuel 21:10. Y bueno, antes de ver estos versículos, David viene teniendo una situación difícil. Y entonces David se acerca al sacerdote, los sacerdotes, un poquito antes de este pasaje que vamos a ver, y se acerca a los sacerdotes y pide del pan de la propiciación, que no estaba dado a darlo, ¿verdad? Sin embargo, él tenía esa necesidad porque estaba en una necesidad de hambre, realmente. Y él se encuentra con ese sacerdote Ahimelech, y bueno, tiene ese encuentro, ahí se da cuenta Saúl que andaba por ahí David, y en el 1 Samuel 21:10 dice que se levantó David aquel día y huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Agat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? O sea, que lo estaban identificando, ¿no? Lo estaban como que, oye, ese es David, el que incluso lo recuerdan por estas palabras, miren, ¿no? Estas frases que dicen: ¿no es este de quien cantaban en las danzas? Diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y David entonces, dice, puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, fíjense, rey de Gat, tuvo gran temor, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Aquí es donde David se hace así como que finge ser loco, ¿no? O sea, ser así como que demente, no razonaba, con tal de librarla, porque al ver a este rey, él quedó totalmente anodadado, así, con una angustia, con un temor por ser muerto, por ser que lo mataran. Entonces, él realmente tiene esa angustia, esa situación en su momento. Bueno, se cree que fue en este momento donde el Salmo 34, es escrito por David. Miren, vamos ahí al Salmo 34:1, que es donde vamos a dar nosotros vamos a leer y constatar esto de 1 Samuel. Salmo de David, dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Ahí narra un poquito, ¿se dan cuenta? Del suceso que está sucediendo ahí en el capítulo 21 de Samuel. Y entonces continúa escribiendo y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sí que era un tiempo difícil para David, sí que era un tiempo no de estar tan feliz como podríamos nosotras pensar para bendecir, ¿verdad? Sin embargo, él se dice, y él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. Quizás no era un momento, sin embargo, para David sí, porque dice, bendeciré y alabaré al Señor. Dice, en ese momento, en ese tiempo.
Entonces aquí bendecir, pues es arrodillarse, es postrarse. Ajá, cuando hablamos de bendecir ahí al Señor, en todo tiempo es tener un acto de arrodillarse y postrarse. Esto significa reconocer. A lo mejor literalmente David no se arrodilló ahí, ¿verdad? No se postró ahí en esa situación contra su enemigo, o bueno, contra los que estaban contra él, ¿no? Pero esto significa, cuando uno se arrodilla y se postra, significa que estás reconociendo a Dios, en esa situación. Estás adorando, estás alabando y estás dando gracias por lo que estás pasando. Ese es el acto de rendición que se está dando. Entonces por eso es: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará en continuo en mi boca. El versículo dice entonces: en Jehová se gloriará mi alma, dice David. La oirán los mansos y se alegrarán. Es decir, que su alma estará alegre, ¿verdad? Y entonces quien lo oiga, pues se alegrarán también. La palabra engrandecer, cuando dice engrandecer a Jehová conmigo, es decir que que hay que engrandecerlo ante los demás. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hablando con ellos acerca de su grandeza. De la grandeza de Dios. A eso se está refiriendo. El nombre de Dios es exaltado y su poder salvador se da a conocer a los hombres. Es decir, que también en el momento que engrandece a Dios, muestra su grandeza de quién es Él, también hay una exaltación a su nombre, hay un reconocimiento del poder de Dios, en su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. David estaba confiado. Primeramente, él buscaba, ¿verdad? Y entonces Dios escuchaba su oración. Él reconoce que es librado. Fíjense, ¿librado de qué? Vemos que de todos sus temores que en ese momento él estaba viviendo. ¿Cuántas veces nosotras estamos viviendo temores, estamos viviendo angustias y realmente somos librados por nuestro Dios? ¿Somos libradas por nuestro Dios? Claro que sí, si nosotras confiamos en Él, vamos a Él, nosotros somos librados de esos temores. Por eso dice que los que miraron, dice, David lo había entendido, los que miraron a Él fueron alumbrados, fueron iluminados, fueron llevados al camino recto, ¿verdad? Y sus rostros no fueron avergonzados. Cabe mencionar aquí algo importante. El temor contradice la fe en la bondad de Dios. Sí, el temor del hombre. Cuando tenemos ese miedo, a eso se refiere al miedo. A veces se confunden esas dos palabras, pero aquí temor, cuando dice todos mis temores, se refiere a ese temor del hombre que tenemos, ¿verdad? Ese miedo. Pues contradice la fe. Totalmente, en la bondad de Dios. Pero el temor de Dios, a diferencia del temor de Dios, destruye todos los temores, todos los miedos y ansiedades que podamos tener. Por eso es que todos los que, como el salmista, miraron a Él, fueron alumbrados. Dios libra a su siervo de todas sus angustias, a sus siervas. Dios las libra, Dios los libra y las libra. Dios nos libra
de todas nuestras angustias. Esto no significa, fíjense, que no encontraremos más situaciones conflictivas, más situaciones problemáticas, algunas circunstancias que cambian y que nos hacen cambiar todo o ver todo diferente, sino que será sino que será librado en Él. O sea, somos librados en Él. Aunque las circunstancias, las situaciones puedan seguir estando. Bueno, hasta aquí en el versículo 1 y 6 estamos viendo cómo David alaba a Dios y adora, ¿verdad? Cómo David está reconociendo, cómo David da gracias, cómo David engrandece a Dios, enaltece su nombre, ¿verdad? Y no estaba en ya vimos que no estaba en una situación de felicidad, en una situación de alegría, estaba ante un peligro y ante un momento de angustia, porque si estos lograban ver que él estaba fingiendo estar loco, pues ya no salía de ahí, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que la bondad de Dios permitió que pudiera ser librado de esa situación en la que él estaba. Versículos 7 al 10 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo nos fortalece, verdad, esta palabra? ¿Cómo nos alienta el saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? Sin embargo, a veces no comprendemos o nos hace falta conocimiento acerca de cómo es que el ángel de Jehová acampa alrededor, pues, de los que le temen, ¿verdad? Realmente dice y los defiende. Bueno, es que esto solamente es si tememos al Señor, ¿verdad? Si tememos al Señor, ahí está la condicionante, si tememos al Señor. Aquí el ángel de Jehová pues representa a Dios mismo. Podemos darnos cuenta que está representando, miren, Génesis 16:7. En Génesis 16:7, acompáñame ahí. Génesis 16:7 dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Sí, la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Aquí donde vamos a hacer énfasis es en la gloria de Jehová. Sí, es una representación del ángel de Jehová. Miren, también lo podemos ver en Jueces 13:21. Jueces 13:21. Y dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Entonces, representando a Dios mismo. Acampa, dice entonces, alrededor de los que le temen. Vemos que el ser un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, efectivamente nos lleva a ser protegidos, claro que sí, a ser protegidos, a defendernos el Señor. Él defiende a sus hijos. Hace poquito tenía una conversación con una mujer y ella me decía, oye, pero ¿cómo está eso? De que yo me acuerdo haber leído en la Biblia o haber entendido que
que Dios defiende a sus hijos, a sus hijas. Entonces, ella decía que Dios defiende a sus hijos y que no va a dejar que les hagan mal o que les hagan daño. Ella me decía. Y yo le decía, sí, nada más que hay una condición, ser hijo de Dios, ¿verdad? Ser hija de Dios. Y la hija de Dios, ¿qué hace? Obedece sus mandamientos, anda como Dios quiere, ¿verdad? Que ande. Y bueno, eso es lo que le comentaba a esta mujer, debido a que, pues, ella no comprendía bien esto porque ella no estaba experimentando esta situación, sino que estaba experimentando más angustia, más aflicción. Y entonces yo le tuve que decir, le digo, sí dice eso la palabra, pero si nosotros andamos en obediencia. Entonces ella me dijo, ya, entonces le digo, porque ella evidentemente estaba luchando con una situación difícil, con una relación ilícita, con una relación que no está conforme a lo que Dios pide. Y entonces ella, pues gracias a Dios, comprendió que entonces hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Para ser protegidos, para que entonces el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defienda. Entonces, aquí podemos ver esta parte y lo podemos ver a través de la Biblia, de cómo hombres y mujeres fueron defendidos, claro que sí, pero porque eran hombres temerosos de Dios. Y dice el 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Cuando estamos mirando a esta parte de gustar y ver, es una forma como de decir, de invitar a experimentar personalmente lo que el salmista está viviendo, lo que el salmista está experimentando. Por eso es como gustad y ved. O sea, ven, mira, vívelo, a eso se está, es como una forma de decir, de decirlo. En un lenguaje en el Antiguo Testamento, o sea, en esa época. Y entonces dice, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuántas saben que es bueno Jehová? Amén. El Señor es bueno, Él es bueno, muy bueno. Es decir que si se gusta, si se ve. O sea, si nosotros gustamos, entonces vamos a poderlo palpar en nuestra vida. Si no se gusta, no puede verse que Dios es bueno, ¿verdad? O sea, si no te puedes dar cuenta que es bueno si no estás experimentando, si no tienes una relación con Él de una manera más personal en la que tú dices, sí, Dios es bueno porque me ha sacado de la angustia, me ha sacado de esta opresión que yo estaba viviendo. Bueno, aquí entonces nos deja ver el salmista cómo Dios es bueno. Dichoso, por eso dice que el hombre que confía en Él. Dichosa la mujer que confía en Él. Dichosas, felices. ¿Por qué? Porque estamos confiando en aquel que es bueno. El 9 dice, temed a Jehová, vosotras sus santos, ¿verdad? Pues nada falta a los que le temen. Eso también nos deja ver una promesa muy grande. Ajá, nada falta. Significa que ninguna necesidad, carencia, ¿verdad? O empobrecimiento habrá ¿verdad? Para sus hijas, para aquellos sus santos, aquellos que temen al Señor, aquellos que andan en obediencia, aquellas mujeres que aprenden a someterse a la palabra de Dios, aprenden a deleitarse en la palabra de Dios, aprenden a poner en primer lugar a Dios en sus vidas, antes que sus placeres, ¿verdad? Personales,
antes que el dinero, antes que la fama, antes que el reconocimiento, antes que las posesiones o los bienes, ¿sí? A eso se está refiriendo, a realmente no faltará, ¿verdad? De parte de Dios, Él es fiel y Él es verdad. El versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir que los leoncillos pues son unos cachorritos, ¿verdad? Entonces estos cachorritos pues necesitan de la hembra y tienen hambre, claro que sí, pero son unos cachorritos. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, a referirse aquí en esa parte que bueno, estos leoncitos pues naturalmente tienen esa necesidad. Y ellos pues tienen el poder para capturar, para ir por y tener cubrir esa necesidad. Pero aquí nos deja ver cómo los que buscamos al Señor no nos hará falta de lo más básico, de lo más necesario, como lo es que un cachorro, ¿verdad?, tenga su alimento, tenga su necesidad. Pues cuanto más, ¿verdad?, su pueblo, aquellos que temen su nombre, aquellas mujeres que están esperando en Dios la provisión, ¿verdad?, de mañana, de la semana, del mes, ¿verdad? Y dice, Señor, pues aquí estamos confiadas en ti, de que tú harás rendir esta despensa, ¿verdad?, para esta semana, y no nos faltará. Bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. Y bueno, cuando falta, hasta Dios permite que por medio de otras personas, ¿verdad?, generosas, también te proporcionen lo que tú necesitas, ¿sí o no? Porque sabemos que así es nuestro Dios. Él se mueve de esas maneras. Y bueno, vamos con el versículo 11 al 14 del Salmo 34. Aquí vamos a ver un poquito algo práctico en el salmista que deja ver en este párrafo. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Esto me recuerda mucho a Proverbios, ¿verdad? Mucho a Proverbios, porque también sabemos que en Proverbios, también así el proverbista Salomón nos deja ver, ¿verdad?, cómo invita, hijos, oídme. Miren, Proverbios 2:1. Proverbios 2:1. Y bueno, hay varias partes en Proverbios donde vamos a encontrar esa palabra misma, ¿verdad? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿verdad? Hijo mío. Vemos que es una expresión de un padre a su hijo, del Padre Celestial a sus hijas, ¿verdad? Y dice, venid, hijos, hijas, oídme, oíd que voy a enseñarles, ¿verdad? Dice, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué nos va a enseñar? El temor a Jehová. Porque si no hay temor a Jehová, no hay obediencia. Mujeres, hermanas y amigas, no puede haber obediencia si no hay temor a Dios. Entonces, por temor de Jehová debemos entender, fíjense, todo lo que significa piedad. Es decir, una relación recta con Dios. ¿Sí? Esta relación recta con Dios debe ser tener una actitud, ¿sí?, para que se dé esta relación recta, una actitud correcta hacia Dios. Ajá. Y entonces esa actitud nos va a llevar a tener una relación y una vida continua, cotidiana,
en temor al Señor. Por eso es que entonces podemos ver que necesitamos el temor de Dios, ser enseñadas en el temor de Dios, ser instruidas, ¿verdad? Aquí David lo da como un consejo práctico, lo muestra, pero también vamos a ver aquí unas preguntas en el versículo 12. Vamos a ver qué dice. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida? Esto es una pregunta retórica que significa todo aquel que desea la vida y el bien. ¿Sí? Eso significa. Es todo aquel que desea la vida y el bien. Que desea muchos días para ver el bien. Es decir, es aquella persona, mujer, que dice, yo quiero andar rectamente, vivir una vida, ¿sí? Y andar en el bien, hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que agrada a Dios. Y también menciona sobre la lengua, ¿verdad? En el versículo 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es decir, que debemos evitar el mal, debemos evitar hablar engaño. Nosotras a veces permitimos un pensamiento o varios pensamientos y nos llevan a hablar mal, a hablar más allá de lo que debemos hablar. Y eso ya es mal, lo que procede más allá de lo que es, pues ya está en camino al mal. Entonces debe haber un evitar, evitar que de nuestra boca salga engaño, palabras, frases que están en ese marco de engaño y no realmente de la verdad. Entonces es evitar esas mentiras, ¿verdad? Evitar esas mentiras que entra también aquí, entra la hipocresía, entra la calumnia y bueno, muchas otras cosas que ya lo estamos viendo, ¿verdad? En Santiago y Proverbios también ahí. O sea, hemos estado viendo lo del chisme, hemos estado viendo, ¿verdad? Como mujeres, pues esto es algo que necesitamos evitar en nuestra vida y bueno, apartarnos de este mal y buscar el bien, buscar siempre hacer lo recto, lo correcto y no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. De verdad que a veces tenemos que confesar que a veces nos cansamos. Y es algo que nosotros tenemos que ir al Señor para recuperar esa fuerza y no cansarnos. ¿Por qué a veces nos cansamos? Bueno, muchas veces nos cansamos porque estamos descansando en nosotras. Estamos procurando, ¿no? Humanamente no hacer esto, no lo otro, y ya llega un momento en que ya me cansé. Porque estoy como que enfocado nada más yo tratando de, pero no estoy descansando en Dios, no estoy yendo a Él y confiando. Acuérdense que la obra de santificación es por la fe. Entonces tenemos que estar confiando y creyendo en el Señor. Eso significa ir a orar, eso significa rendirnos ante Él, pedirle que nos cambie, que nos ayude, ¿para qué? Para que pueda producir, que solamente lo puede producir el Espíritu Santo, amiga, hermana y mujer. Solamente el Espíritu Santo lo puede producir en nosotros y lo puede ejercer con mayor fuerza, con mayor fortaleza. Por eso es necesario ir a Él, ir en oración. A veces tenemos que aprender a hacerlo estando en la situación a lo mejor más conflictiva de tu vida.
es ahí donde nosotros vamos a aprender a estar realmente tomadas de Él sin que nos cansemos y que podamos entonces en algún momento darnos cuenta de que estamos ya, ¿verdad? Cosechando, ya estamos y no estamos desmayando, sino que al contrario estamos recibiendo la cosecha de todo esto. De todo esto, refiriéndome a la actitud espiritual, al crecimiento espiritual. Y bueno, aquí en esta parte, David dice en el 14, apártate del mal y haz el bien, ¿verdad? Es algo práctico. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Al tener al Espíritu Santo, amada hermana, mujer, amiga, podemos nosotros apartarnos del mal. Claro que sí podemos. Es una decisión, es una determinación en tu corazón, ¿verdad? Y buscar la paz y seguirla. Dicen por ahí, hay un dicho, ¿verdad? Que dicen, se necesitan dos para que se dé un pleito o una contienda. Y es verdad. Ajá, si uno provoca y el otro calla, no se da la contienda. Pero si uno provoca y el otro responde, entonces se da esta contienda, ¿verdad? Entonces sí podemos, por medio del Espíritu Santo, podemos nosotros buscar la paz y seguirla. Esto pues deja ver, fíjense, vamos a Hebreos 12:14. La persona que busca la paz, ¿verdad? Esa mujer que busca la paz, esa mujer que sigue la paz, pues es alguien que busca bienestar, salud, plenitud, madurez. Miren, Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, ¿verdad? Juntamente. Sin la cual, ¿qué va a pasar? Nadie verá al Señor. Entonces, es necesario seguir esa paz, esa reconciliación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Con todos, dice, no con algunos, con todos, con todos. Y también te dice, y la santidad. Y regresando al Salmo, está hablando de apartarse del mal. ¿Qué es santidad? Apartarte del pecado, apartarte del mal. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Nos sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Sin la cual nadie aquí, en Hebreos, el autor dice, sin la cual nadie verá al Señor. Es por eso que vemos que el salmista David también lo estaba viviendo, lo estaba experimentando de una manera práctica. Y bueno, tú y yo lo vivimos también. De una manera práctica también en nuestro diario vivir. Bueno, vamos a continuar con el versículo Salmo 34:15 al 22, ya es la última parte de este párrafo. Y vamos a ver en esta última parte cómo vemos la protección también de Dios. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice los ojos de Jehová. Esto quiere decir su vigilante cuidado. Qué hermoso. Dice su vigilante cuidado. Cuando entonces habla de los ojos de Jehová, es como si Él nos vigilara, pero de una manera cuidadosa. Él tiene cuidado de su obra, Él nos vigila, Él es un vigilante, pero no un vigilante opresor, ¿verdad? Sino un vigilante que está al cuidado.
tiene una disposición para cuidar, para escuchar también el clamor de ellos. Lo vemos en la siguiente parte. Por eso dice que está sobre los justos, ¿verdad? Dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjense nada más. No, Dios escucha las oraciones. Dios las escucha. Y está, dice, sus oídos atentos al clamor de ellos. Y bueno, el siguiente dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Bueno, aquí hay un contraste, lo hemos estado también viendo en Proverbios, ¿recuerdan? Cómo el Señor, ¿verdad? Se complementa su palabra, cómo cada autor en tiempo diferente habló, expresó la palabra de Dios. Por eso decimos que es palabra inspirada por Dios, porque en cada vida, en cada personaje, en cada tiempo, se complementa la escritura, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta cómo también dice que la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Cuando habla de la ira de Jehová sabemos que habla del juicio, ¿verdad? Sabemos que está hablando del juicio de Dios que cae sobre los que hacen el mal. Mira, Proverbios 11:31, que fue uno de los capítulos y versículos que vimos en la mañana en el devocional. Y vamos a recordar ese versículo. Es Proverbios 11:31. Por cierto, la verdad que nos ha ayudado mucho esto de los proverbios porque nos hace más consciente, ¿verdad? De tener temor del Señor. Y bueno, dice, ciertamente, dice, el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más, dice, el impío y el pecador? Es decir, que si el justo es recompensado y tiene su recompensa, ¿verdad? La protección de Dios a nuestra vida, la fortaleza de Dios a nuestra vida. Entonces dice, cuanto más el impío y el pecador van a ¿qué? A tener su recompensa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su recompensa? Pues aquí en el Salmo nos los deja ver, ¿verdad? Dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar, dice, de la tierra la memoria de ellos. Claro que hay una recompensa, ¿verdad? Para los que hacen lo mal. Claro que es cortarlos de la tierra, no habrá memoria de ellos. Es claro el Señor en su palabra. Y bueno, aquí David escribiendo y dándose cuenta, ¿verdad? Recibiendo de parte de Dios, dándose cuenta de lo que realmente es el juicio de Dios y la justicia de Dios, porque estamos viendo en estos dos versículos. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué hermoso. Cuando yo llegué a esta parte, me deleité, dije, ay, claman los justos, Señor. Sí, es verdad. Todo el tiempo estamos clamando, ¿sí o no, mujeres? Que por los hijos, que por el esposo, que por las situaciones que pasan en nuestro alrededor, que por aquello, de verdad. Y es bueno clamar, es bueno que nosotros clamemos, el Señor nos está escuchando, Él nos oye, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Nos libra de todas nuestras angustias. A veces nos angustiamos porque ya nos enfermamos, a veces nos angustiamos porque no me salen las cosas como yo las planeé, las organicé, ¿verdad? A veces nos angustiamos porque me dijeron que iba a hacer esto y no llegó y no vino. Bueno, por muchas cosas nos angustiamos, pero ¿cuántas de nosotras hacemos a un lado la angustia y clamamos al Señor? Y decimos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en este momento porque de verdad necesito saber qué hacer.
necesito qué decisión tomar, necesito, ¿verdad? Y estamos clamando al Señor. Y entonces Él nos oye y Él nos libra de todas nuestras angustias. Y vemos que entonces Él es bueno. Jehová libra al justo de sus muchas aflicciones. Miren, aquí lo vemos en el versículo que sigue. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Primero vamos a ver esa parte. Ya me estoy saltando uno más. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Aquí qué está hablando? Está hablando de la humildad, ¿verdad? De un corazón que reconoce. De un corazón, cuando un corazón está quebrantado, es un corazón que pasó por una situación y entonces su corazón está quebrantado totalmente por la situación que está viviendo, que está pasando y bueno, aquí vemos que cercano está el Señor. Ahora, ese quebrantamiento muchas veces viene por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, porque desobedecemos muchas veces. Y desobedecemos, no solamente hablamos de cometer pecado, digamos, sino también de no hacer lo recto o lo correcto, que también es pecado, porque recuerdan que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pues nos es pecado. Entonces, muchas veces nos enfocamos en que pues solamente con pecado ya nosotros quedamos muy quebrantados y muy... No, a veces también por no hacer lo que nos manda hacer el Señor, también sufrimos quebrantamiento de corazón. Pero dice que cercano está el Señor al quebrantado de corazón. Entonces, pero igual también podemos ver cómo Él salva al contrito de espíritu. Él lo salva. Es decir, un corazón, un espíritu contrito, pues es humildad. Aquí habla de humildad. Entonces tiene la condición de ser humilde. Está quebrantado de corazón porque está sufriendo, ¿verdad? Y humilde. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor lo salvará, ¿verdad? Porque está reconociendo. Como el hombre que subió al templo, ¿verdad? El publicano. Y él reconoció, dice, yo soy, se presentó como el pecador, ¿verdad? Y él reconoció humildemente su condición y fue salvado. El 34, Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? El Señor. De todas ellas nos librará el Señor, amada hermana, amiga, mujer. El Señor es fiel para librarnos de esas aflicciones. Pero ¿quiénes? Nosotras, cuando sabemos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que la justicia que en nosotras está, es Cristo, es Él en nosotros, y que andamos en temor, andamos en obediencia, caminamos en esa vida de santidad, entonces el Señor, aunque venga la aflicción, nos va a librar el Señor, ¿sí? Es ahí donde, por eso muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso también nos refleja un poco a Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Que Dios tuvo cuidado en el momento que Él estuvo en la cruz, ¿verdad? Crucificado, que iban a quebrar sus huesos, ¿verdad? Pero Dios tuvo ese cuidado de su cuerpo. Sabemos que los huesos pues son el marco estructural físico, ¿verdad? Que tiene nuestro cuerpo. Por lo que cuando dice Él guarda todos sus huesos, significa que Dios, fíjense, preserva, con el poder de todo, o sea, con su poder al hombre en esa parte estructural,
del cuerpo, ¿sí? Y vemos que entonces ni uno de ellos será quebrantado. 21, matará, dice, pero sin embargo, matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Pues sí, esa es la recompensa, ¿verdad? Es la recompensa. Sabemos que decir, hablar de la paga, ¿verdad? Pues hablamos del pecado, la paga del pecado que es muerte, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos 6:23. Es un versículo que todos nos sabemos, ¿verdad que sí? Entonces, vemos que la paga del pecado es muerte. Más que dice la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de condenados, estamos entendiendo que los que aborrecen al justo serán condenados, quiere decir, serán culpables. Serán culpables de juicio. Claro, si se arrepienten, pues podrán, ¿verdad?, tener la misericordia del Señor. Y dice entonces, mira, vamos a Mateo 5:21, 22. Mateo 5:21. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, está hablando y dice, oíste que fue dicho a quienes, a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está. Cuando habla de condenación, en el Salmo se está refiriendo a culpabilidad. Es culpable de juicio. No significa que ya fue condenado, o sea, que quiere decir que ya está condenado, destinado. Está, pero si él es un culpable de juicio. Sin embargo, es como cuando te llevan ante el tribunal, ¿verdad?, por haber cometido un delito. Aún ahí no eres sentenciado, pero puedes ser sentenciado. Entonces, algo así está, ¿verdad? Cuando yo me arrepiento y el abogado de mi alma, que es Cristo Jesús, tiene misericordia de mí, me perdona, entonces yo vengo a ser justo, ¿verdad? Por justicia divina, no por mí, por justicia divina. Entonces, a esa parte se refiere. ¿Por qué? Porque este es un hombre, dice el Salmo 34:21, aborrecedor del justo. Entonces ya es culpable de juicio. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿verdad?, es como si matara a su hermano. Entonces, efectivamente, hay una paga, hay una recompensa. Y bueno, el versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aquí, por lo contrario, ¿verdad? Aquí vemos otro contraste. Por lo contrario, aquí Jehová redime. Pero fíjense, la palabra aquí, redime, está en tiempo presente continuo. Eso es algo bien, bien importante. Es decir, que Jehová está redimiendo. O sea, por eso lo del abogado, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? La salvación no solamente es instantánea, sino también continua. Qué tremendo. O sea, ahora entendemos por qué nuestro Señor, ¿verdad?, está teniendo paciencia y está mostrando su redención constantemente. Para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí podemos ver en un momento cómo David realmente está experimentando esa protección de Dios, esa justicia, esa fidelidad. Él lo estaba entendiendo y lo estaba viviendo. Jehová redime el alma de sus siervos. Sabía que estaba siendo redimido, estaba siendo
justificado constantemente, porque aquí ya había pasado la situación con la que había cometido pecado, y así, y él experimentaba esa vida con el Señor, ¿verdad? De ser librado, pero no solo eso, de ver la bondad de Dios. Poder mirar en este Salmo 34 la bondad de Dios. Cuán bueno es Dios, cuán bueno. Por eso dice gustar, quiere decir ven, te invito a que experimentes, a que vivas, a que tú tengas esa experiencia con Dios, esa vivencia con Dios, ¿verdad? Y experimentes cuán bueno es Dios. Vamos a darle gracias a Dios por degustarnos en su palabra, por hacernos ver la grandeza de ese Dios, cómo libró a David ante la situación que estaba él viviendo, que él sentía que ya no la libraba, la verdad, ya no la libraba. Sin embargo, Dios fue bueno y Dios le permitió, ¿verdad? Y bueno, porque él tenía temor de Dios. Y pues vamos a darle gracias a Dios y con esta alabanza que también está sacada de este salmo, pues honremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Queremos reconocer que tú eres Dios sobre todo y sobre todas las cosas. Gracias, amado Padre, tan bueno eres tú, Señor. Por eso bendeciremos tu nombre en todo tiempo. De continuo estará nuestra alabanza en nuestra boca, Señor. Así como de continuo tú redimes al hombre y estás, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Queremos reconocer, queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos darte las gracias, porque tú estás cercano a los quebrantados de corazón, Señor, y tú salvarás al contrito de espíritu. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Alaba al Señor con su alabanza, con su palabra. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos y se alegrarán. Bendeciremos al Señor, ¿verdad? En todo tiempo y de continuo estará en nuestra boca su alabanza. Adoremos al Señor, porque eso trae de verdad libertad a tu vida. Alaba al Señor y estemos en esa relación con Él. Deleitémonos en su presencia, gustemos de lo que es ver la bondad de Dios en nuestra vida. Ver cuán bueno es Dios, cuán bueno ha sido el Señor que nos tiene aquí. Pues Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios el día domingo en el servicio general a las 11 de la mañana. Y pues bueno, saludos a todas las que nos están viendo y a todos allá por donde están. El Señor les bendiga y hasta luego.